Ñuñoa, Sebastián Sichel propuso una reforma al pago de contribuciones, en la que persigue una exención universal para los adultos mayores. Para hablar de este y otros temas, estamos justamente con el alcalde Sichel. Alcalde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente. ¿De qué se trata esta propuesta? Se está hablando mucho de contribuciones hace un buen tiempo, no es de ahora, es un tema que también va resurgiendo, hay que decirlo, en periodos electorales. Usted ya es alcalde, o sea, no lo estoy uniendo a eso. Yo ya pero no estoy en elecciones. Yo lo sé, pero obvio. su sector sí, pues. Claro, pero yo para hacer justo esto yo lo propuse parte de la campaña presidencial, pero llegué alcalde y el dato es espantoso cuando uno lo lleva a la realidad. Aquí en el fondo hay un impuesto encubierto que ha aumentado más que lo que aumenta normalmente un impuesto con una reforma tributaria. En dato duro, un 10% aumentó la recaudación el Estado de un año, el 2023, al 2024 solo por el aumento de las contribuciones. Pero el problema más de fondo es que este aumento le pega duro a la clase media. Hoy día casi el 25% de las propiedades en Chile están pagando contribuciones. El grueso ocurre en comunas como Ñuñoa, La Florida, Puente Alto, Maipú, donde propiedades que no pagaban contribuciones pasan a pagar contribuciones, y quizás lo más trágico es que empiezan a pagar contribuciones de personas que son personas mayores, que compraron la vivienda hace mucho tiempo, y la retasación hace que pasen a subir las contribuciones. Entonces, en simple, un revalúo. ¿Qué estamos pidiendo? Son tres cosas: que cambie el quiénes pagan, que cambie el cómo pagan y que cambie el cuándo se paga, sin afectar sustantivamente la recaudación fiscal. Esto es lo que estamos diciendo bien simple. Yo me tocó como ministro sacar a los adultos mayores del pago de la contribución con una tasación máxima. El problema es que las reevaluaciones o retasaciones permanentes que hace el Servicio de Impuesto Interno cada día va haciendo de nuevo que los adultos mayores paguen. En este, yo diría, como hambre del Estado de recaudar más, lo que está haciendo es que el beneficio cada día es más chico y van cayendo 10% anualmente la cantidad de adultos mayores beneficiados, y el principio debería ser: ningún adulto mayor pensionado o jubilado debería pagar contribuciones en una etapa en que el Estado ya te trata como fuera del mercado laboral porque te jubilaste, ¿sí?, pero te sigue tratando como un contribuyente para la contribución. Después, ¿quiénes pagan? El principio debería ser: solo pagan aquellos que tienen ingresos. Igual que cuando uno tiene un seguro de cesantía en el banco, es obvio que si tú pierdes el trabajo o pierdes la fuente de ingreso, no deberías estar obligado a pagarle al Estado la contribución. Esto es ridículo. El Estado es más generoso que el Estado en esto. Tú vas al Estado y le dices: tengo un crédito hipotecario, aplico el seguro de cesantía, dejo de pagar, y vas al Estado y le dices: no tengo pega. Y el Estado te dice: no importa, págueme la contribución o le remato la casa. Y por lo tanto poder suspender el pago mientras uno tiene no tiene ingreso, y postergarlo al momento de la venta de la casa. Y el tercer principio, que creo que es el más razonable de todos, que era como se pagaba la contribución hasta el año 70 en Chile, es que la contribución se pague de acuerdo al monto de compra de la casa. Ese es el valor real que tiene la casa para mí, porque es lo que yo pagué por ella. ¿Cuánto vale ahora? Obvio. No cuánto, va a ser justo, no cuánto el Servicio de Impuestos Internos cree que vale, porque es tan absurda esta situación que el Servicio de Impuestos Internos es como un corredor de propiedades que me tasa mi casa, pero yo no tengo más ingresos por esa casa hasta que la vendo, y por lo tanto que en el momento de la venta se pague una contribución por la plusvalía, pero no en un minuto actual. Mira el ejemplo que puso Quique Neira en redes sociales, pero yo lo explicaba a partir del terremoto. ¿Qué pasa si hay una burbuja inmobiliaria mañana y cae el promedio del valor de las casas en Chile, o hay un terremoto, o se quema mi casa, que es lo que le pasó a Quique Neira, que contaba adelante? Mi casa pasa a valer la mitad o un cuarto de lo que valía antes. Sin embargo, el Estado en el tiempo intermedio me cobró un mayor valor estimado que nunca percibí. ¿Me va a devolver esa contribución que pagué? Hay algo ahí contrario al sentido común que tiene que ser corregido, porque si yo compro una acción, yo pago el impuesto del valor de la compra y pago el impuesto al valor que la vendo, no cómo funciona el mercado mientras la acción sigue en mi propiedad. Entiendo. En cambio, en este caso es el único impuesto que varía de acuerdo a lo que el Estado cree que varió el precio de mi propiedad, y no de acuerdo a lo que yo percibí por esa propiedad. Lo más importante de todo esto, Nico, es que acá hay propuestas populistas que dicen que no se paguen contribuciones. Yo no creo en eso. Eso quiero ir. Ser serio. Eso. A ver, porque claro, hay toda una discusión con respecto a
cómo se calcula el reavalúo, y esto no es nuevo, pero ahora, insisto, ha sonado con más fuerza. Buena la discusión, evidentemente, hay también declaraciones por parte del director de Servicio de Impuesto Interno en términos de ir solucionando esos temas y eventualmente trabajando en las contribuciones que son necesarias rebajar, por ejemplo, en el centro de Santiago, para qué decir. Pero desde el punto de vista político, política pública, desde hace un buen tiempo, de hecho, de la campaña pasada, que usted también estuvo, José Antonio Kast hablaba de eliminar las contribuciones. Avanza unos años más, proceso constitucional, segundo proceso constitucional, terminar con las contribuciones. Y desde los alcaldes y alcaldesas del país se decía, ojo, esto es muy peligroso porque el Fondo Común Municipal se nutre justamente de esas contribuciones. Entonces estamos haciendo que el Estado recaude menos con un dinero que llega a los que más lo necesitan en términos de municipios, solamente un botón de muestra. ¿Cómo hacemos eso? Porque finalmente, en la propuesta que usted menciona, primero, es totalmente distinto a lo que Republicanos dice, eliminar todo tipo de contribuciones, porque finalmente lo que estamos haciendo es un impuesto a algo que no debería tener impuesto, a algo que ya pagué. Mira, primero, diferencia total con la propuesta republicana. Para mí lo republicano es populismo puro y duro electoral, porque nos dice cómo soluciona el problema del municipio que no tiene recursos. Ya, yo veo la UDI que está también en lo mismo. O parecido. Está bien, pero mi postura es, aquí lo único que cambia es el momento del pago, eso es lo importante. En el caso de los adultos mayores, sacarlo, el impacto fiscal es marginal, es menos del 0,7% y por lo tanto no es relevante. O sea, el Estado lo mínimo que tiene que hacer es sacar los adultos mayores porque la cantidad que pagan no es relevante. O sea, esa discusión yo creo que es una discusión artificial, no es importante en materia de recaudación, pero sí es importante en materia de dignidad. En el grueso, lo único que yo estoy diciendo es cambiar el modelo de incentivos para el pago. Obviamente vas a pagar lo mismo, porque la diferencia es cuando se paga. Se va a pagar el mayor valor en el momento de la venta. Le quitas el incentivo primero al Servicio de Impuesto Interno de recaudar anualmente, aumentando artificialmente el avalúo, que es lo que está haciendo, y le quitas el incentivo al alcalde flojo, y lo voy a hacer así bien honesto, de vivir de la contribución que le llega anualmente. Ojalá todos los alcaldes te lo dicen en privado, si aumenta mejor para mí, más plata tengo, para no recaudar día a día del resto de las formas de recaudación que tiene un municipio. Por lo tanto, establece... Sí, pues no, por eso digo, pero el municipio pobre... O el municipio pobre tiene un incentivo perverso a no cobrar la patente, a no cobrar el derecho a aseo, en la medida que el fisco te va pasando cada día más porque sube la contribución. Lo que yo quiero decir, para evitar el populismo también en los municipios, es que tenemos que hacer algo justo, que al final, si difieres el momento del pago, es decir, lo pagas al momento de la venta, o lo difieres cuando no tienes ingreso, lo que logras definitivamente es que el pozo sigue igual, pero hay un equilibrio en la recaudación del Estado. Mira, 10% de aumento de la recaudación en un año en el Estado. La economía creció un 2% ese mismo año, los salarios reales crecieron 0 y por lo tanto ni siquiera cuadra con el sentido común. O sea, las familias empezaron a pagar más. Sin embargo, la economía no creció al mismo lugar. El incentivo se está transformando en un peligro si llega un presidente populista y quiere sacar más plata con un impuesto encubierto sin pasar por el Congreso. Yo sé qué decirle, pues. Suba las contribuciones, no tiene que ir al Congreso, no tiene que pedirle permiso a nadie, dígale al Servicio de Impuestos Internos que aumente la tasación. Es una bomba de tiempo que esto pase, sobre todo porque el 2026 viene un nuevo reavalúo y lo más probable es que el Estado tenga el incentivo a subirlo con el patrón que ha tenido actualmente de que el criterio queda en manos del Servicio de Impuestos Internos. Una última cosa, creo que el error de lo que dijo Echeverry es el corazón de lo que piensan muchos, que este es un problema de los ricos. Del 20%. Eso era verdad hasta la... Claro, que pidió disculpas, digamos, por la frase, pero la frase está. Eso. Sí. La frase está, y eso yo fui ministro de Desarrollo Social, es un error conceptual. La riqueza en Chile se mide por los ingresos. Acá estamos hablando del valor de una casa, que no es lo mismo, porque la gente de Villafrey no es rica, porque la gente... Sí, pues patrimonio, y es patrimonio además cuyo valor no lo sabemos, lo especulamos. Suponemos que es un valor porque el valor real es el que compró la casa la persona. No el valor que hoy día el servicio cree que tú podrías venderla, porque puede ser que esa casa cuando la vendas, vuelvo al ejemplo de la casa que se quemó, que tuvo un terremoto, valga 0 o valga la mitad. Y por lo tanto es una especulación del valor real de ese patrimonio, lo que es bastante peligroso desde el punto de vista de los incentivos al Estado recaudar más por un criterio que depende más bien de una mirada de mercado y no de la mirada del valor real de la propiedad. Y además provoca un fenómeno social que a mí me duele mucho en Ñuñoa, pero que le pasa también a otras comunas, les va a pasar en 4 años más a la Florida, que los adultos mayores venden las casas, se van y llegan a inmobiliaria, sí, claro, porque no pueden pagar algo que debería ser básico, la contribución. Sí, a ver,
Con respecto al quién paga que usted dice, porque el tema de adultos mayores creo debería, lo voy a poner en ese caso, haber un consenso, evidentemente. O sea, estuvimos durante décadas hablando de una reforma previsional porque las pensiones en Chile son bajas y los adultos mayores, y también en una pobreza encubierta que se da en algunos sectores y comunas que uno dice son comunas con más recursos, hay una pobreza encubierta que existe y eso es un hecho, y justamente por los adultos mayores. Ahí yo creo que no debe haber un consenso en términos de que no deberían pagar impuestos, o sea, ya han pagado impuestos toda la vida, partiendo de esa base. Cuando se habla de clase media, ¿cuáles son los parámetros ahí? Pues porque también vamos hablando de una clase media que ha ido aumentando en los últimos años, y considerar un foco de exención de contribuciones a la clase media podría generar justamente de que haya una menor recaudación, y eso tiene que venir de algún lado, porque si no se me desequilibra la balanza. Obvio, pero mira, hay dos cosas. Por eso el principio es que pague quien puede pagar. Súper simple, ¿eh? ¿Quieres clase media? Alguien que tiene ingresos de partida. Si tú te quedas sin pega, no puede ser que otros acreedores tú puedas renegociar. Tú puedes renegociar con el banco por el seguro de cesantía. Entiendo. Es un buen ejemplo con el seguro hipotecario. Pero si tengo pega, tengo ingresos, pero los ingresos no me alcanzan, o estoy apretado todos los meses, digamos. El tema de las contribuciones. Obvio, pero ahí lo justo... Eso. Ese no está exento, pero pasa un principio. Lo lógico es cuando tú te compras una casa, sabes el valor comercial y la compras sabiendo el costo de la contribución. Y por lo tanto la decisión de compra incorporó ese gasto en tu patrimonio, de alguna forma. Lo que le está pasando a la clase media es que compró una casa que pagaba, esto es literal, acá en la comuna, el promedio ha subido un 100%, que pagaba 600 lucas de contribución trimestral, ¿cierto? Esa casa hoy día paga 1,2 millones. Eso es literal, en Ñuñoa. Claro, es muy distinto comprarte la casa sabiendo que tienes una contribución de 600 lucas que pagar 1,2 millones si tu sueldo no aumentó en estos 2 años al mismo volumen. Eso es lo que tiene que terminar. Por eso la contribución tiene que ser del precio de la compra. Si hay una plusvalía, obvio que el Estado tiene que recaudar o la persona tiene que contribuir, pero al momento de la venta, que es cuando esa plata le entró al bolsillo, porque el ingreso real no cambió. O sea, tú fuiste, compraste, pagó 600 lucas, chuta, me subió 1,2 millones. Y yo gano el mismo 1,5 millones que ganaba hace 2 años. Y el 2016 te puede subir, ojo, esa misma casa que en Ñuñoa, yo sé lo que va a pasar, va a subir a 2 millones. Y esa persona va a tener que vender esa casa. Ahora, en algunos casos y esa casa no la va a comprar ningún contribuyente. Sí, que ese avance, en algunos casos me refiero, no tengo todos los casos en la cabeza de lo que uno escucha, pero también se da cuando pierde el DFL2, cuando hay una ampliación o cuando aumenta, digamos, el metraje construido en esa casa o ese terreno que uno compra, porque uno compra la casa y obviamente también el terreno. Y una última cosa, y el incentivo cuando yo te cuento que es perverso en términos económicos, porque el problema es que como la evaluación la hace por paño, acuérdate de esto, puede ser que pasa en Ñuñoa que una zona típica, la Villa Frey o la Villa Los Profesores, justo cae en una cuadra de una zona comercial y la contribución se disparó. Y esa casa no tiene ningún valor comercial porque no se puede vender para un edificio, no se puede remodelar y por lo tanto es una tasación ficticia respecto al valor comercial hacia adelante. Y no hay casos que conozcamos que el Estado bajó la contribución y se conoce una, por favor tráemelo, porque no hay ningún caso que disminuya, ¿alcalde? A pesar de que las casas también se mueven en el mercado así, pues nunca solo suben, también bajan. A ver, está el diagnóstico, está la propuesta y lo llevo a lo concreto. ¿Qué se hace con esa propuesta en los tiempos de ahora y pensando en un eventual nuevo gobierno de Evelyn Matei, entendiendo que su candidata, de hecho se ha reunido con ella, le presentó esta propuesta, se está hablando de esta propuesta? Evelyn Matei en su programa de gobierno, en su programa de campaña, ¿va a considerar el cambiar la situación de las contribuciones? Sí, mira, son dos cosas distintas. Lo primero, esto tiene que cambiar ahora. Mañana tengo reunión con el director del Servicio de Impuestos Internos para conversar porque la revaluación, es el 2026. Y cuanto yo estoy pidiendo que se haga ahora, por eso me junté ahora con el presidente del Senado que vino a Ñuñoa, me junté con la MUCH, me he juntado con otros alcaldes, me he juntado con parlamentarios porque el cambio tiene que ser hoy día, si no Ñuñoa hoy día ya paga el 68% de las propiedades de Ñuñoa, el riesgo es que pague el 90%. Y ahí sí que se van a ir todos los adultos mayores de esta comuna y vamos a tener una crisis social. Entonces, esto no es un problema electoral como partimos la conversación, es un problema no de campaña. Para mí es un problema de gestión de alcalde que necesito que el presidente y Marcel y Echeverri entiendan hoy día la necesidad de la reforma porque para el próximo gobierno va a ser tarde. Obviamente lo conversé con Evelyn Matei y le pedí apoyo en esta lógica, que me ayude con los parlamentarios de Chile Vamos, que me ayude con las autoridades a presionar al gobierno para que esto se apruebe ahora. Lo que se haga después es una conversación posterior, pero hoy día mi mirada no tiene que ver con la elección, tiene que ver que esto debería ser el próximo mes,
porque si no, con la retasación del próximo año, Ñuñoa va a tener una tragedia social y también le va a pasar a La Florida, Maipú, Cerrillo, San Miguel, porque van a entrar tal cantidad de casas, porque le llegó metro, por ejemplo, o se anunció metro, sí, tal cantidad de casas a pagar contribuciones que la clase media no va a poder vivir en estas comunas y vamos a terminar expropiando a estas personas, más bien exiliándolos de estas comunas a la clase media. Entonces, bien transparente, mi preocupación hoy día, independiente de la pelea política, si quien está de acuerdo o no, sé que Evelyn Matei en los principios básicos está de acuerdo con esto porque lo hablé con ella ayer. Alcalde Sichel, nos quedan unos minutos, quiero llevar al otro tema, informe de la Contraloría, uno de tantos informes de la Contraloría que apuntaba a licencias médicas que se emiten desde por los municipios, digamos, para personas que trabajan en los municipios, dejando de lado lo que son viajes, irregularidades, pero habla de un dato que es bien potente, que en una década en los municipios del país ha subido, no me acuerdo el porcentaje, 136% y con un gasto millonario en términos de licencia. Ahora, ¿cómo ve usted este dato? Porque también si uno empieza a desglosar, bueno, tuvimos pandemia entre medio, estallido social, licencias por enfermedades mentales, la vida también para el funcionario público en los municipios distinta, o hay algo más, digamos, algo que de alguna manera hay que tener en todo este caso de las licencias que suena tan complejo y tan peleagudo también. No, yo te lo voy a contar como de autoridad que estuvo 4 años fuera de estar en el Estado. El aumento es radical. En esta comuna el 20% de los funcionarios no estaban nomás, estaban con licencia. Entonces, la posibilidad es creer que más gente se está enfermando, que puede ser, estadísticamente, uno puede subir un 3%, un 4%, por después pandemia y todo. Pero acá lo que hay es abuso en el sistema. Otra vez porque los incentivos están mal hechos. Pues si tú eres funcionario público y entregas tu licencia y el Estado te paga el 100% el día después, y es el Estado el que tiene que ir a recuperar la licencia, no hay ningún costo para la persona que presenta una licencia. Yo trabajé harto tiempo en el sector privado de gerente en una empresa y yo pensaba tirar una licencia si me pasaba algo, porque perdía un 15% de mi sueldo, me acuerdo perfecto, y además se demoraba la compina en autorizarme 2 o 3 meses, entonces me quedaba sin plata para fin de mes. Para el funcionario público está muy mal diseñado esta idea de que a todo evento le van a pagar el 100% sin que nadie evalúe. Decía que el 20% de los funcionarios llegó y estaban con licencia médica. Sí, en promedio sí, y después de que empecé a perseguir los viajes, me bajó el 5%. Entonces, o sea, la mayoría era por viaje. Había un 15%. Claro, no por viaje, no, había un incentivo. Entonces, como empezó un proceso de fiscalización interna muy duro, lo que pasó es que todas las demás licencias disminuyeron. Entonces, no es que la gente se haya enfermado, sino que teníamos un mal hábito. Y lo segundo, que es con esta lógica también, es que obviamente lo que pasó en el Estado es que la mayoría de las licencias son de médicos generales para enfermedades de cualquier patología, y eso tiene que ser regulado o por el Colegio Médico, por el Ministerio de Salud, porque teníamos un mismo médico que me daba licencias traumatológicas, daba licencias psiquiátricas y daba licencia, no tengo idea, por enfermedades broncopulmonares. Entonces, eso es lo que había generado aquí un despiporre en materia de licencia y en todo el Estado en general. Y lo último, que es lo que me preocupa al fondo, es que la ley dice que después de 180 días de licencias en 2 años, o sea, 6 meses que no vino, tú puedes desvincularlo. Tú sabes que tengo 15 funcionarios que calcularon y por lo tanto están justo en el borde de los 180 días. 178, 176. Claro, y se da incompatibilidad por estado de salud. Por lo tanto, ese criterio de fijar un plazo como la forma de evaluar si una persona tiene la salud compatible o no, también es absurdo porque hace que mucha gente juegue en el margen para no poder ser despedida, y lo que tendríamos que tener es un criterio de racionalidad respecto al cargo que desempeña con el tiempo que presenta licencias. O sea, aquí hay que hacer un cambio y como alcalde, digamos, no tiene la facultad en este caso, pero en su opinión, ¿tendría que haber un cambio radical en el estatuto administrativo, como se ha dicho hoy, se ha dicho antes y eventualmente se podría decir mañana? Sí, son 2 cambios. Uno que sí depende de mí, cambiar el criterio de fiscalización de la licencia. Sí, eso es claro. No sentir que las licencias son sacrosantas y lo que estamos haciendo nosotros es investigación sumaria por cada licencia que nos parece sospechosa, no esperar los 180 días. Eso había cambiado. El problema es cuando se puede convertir en una persecución, ¿no? Claro, pero por eso ¿cuáles son? Le decimos criterios de motivos de sospecha. Médicos generales que dan más de 3 o 4 licencias en el mismo servicio, porque algo raro hay, y no participa acá. Segundo criterio, que es criterio que señal de alerta, una persona que presenta licencias por distintos tipos de patología en un periodo sucesivo, pues no es la misma patología, sino que son muchas. Y la tercera, que efectivamente
vemos redes sociales y otros lugares donde efectivamente el funcionario demuestra que no está haciendo el reposo que exige la ley. Acá como la Compino, o sea, o FONASA o la ISAPRE no fiscalizan estas licencias, porque como el Estado las paga primero y después recupera muy poco, en realidad la fiscalización es muy mala fuera de los servicios. Y después un cambio legislativo que tiene que tener tres cosas bien simples. Esto no es ciencia exacta. Uno, obvio, que no es física nuclear. Uno, terminar este criterio de días, de 180 días, y establecer un criterio más bien de que si la licencia tiene características de falsa, permita el despido inmediato. Dos, igual que en la empresa privada, que se permita una causal que la falta de probidad permita el despido y no que haya que hacer un sumario de meses. O sea, si hay falta de la probidad, como que te llegue un informe de la Contraloría que dice que la persona viajó fuera de Chile estando en la licencia, te permita el despido inmediato y no tenga esta especie como de fuero que permite una investigación sumaria que ni un jefe quiere tomarlo porque termináis con una pelea eterna con el funcionario y que termina después en un tribunal. Y lo tercero, que se acabe este fuero, es que las personas, igual que en el sector privado, litiguen sus asuntos laborales en los tribunales laborales y no tengan esta especie de prejuicio o juicio previo que es el sumario. Ya entiendo la inamovilidad funcionaria, estoy de acuerdo. El punto es que si alguien quiere alegar esto, no puede ser alguien de la misma institución, que a veces es un compañero de trabajo, que es un superior jerárquico, el que lleva la investigación, porque es obvio que hay un incentivo a no pelearse con el amigo, con el que está al lado. Tiene que ser un tercero el que haga estos sumarios y no la institución, sino los sumarios duran años y nadie quiere llevarlos porque es pelearte con alguien que sigue ahí cumpliendo funciones. Alcalde, en los minutos que nos quedan, pregunta de la política, su experiencia también como candidato en su minuto presidencial, la experiencia política de partido. ¿Cómo lee usted y si ve factible lo que dijo la candidata del socialismo democrático para las primarias, Carolina Toá, en términos que si gana el domingo va a ir a buscar a la centro derecha? ¿Lo ve factible? Chuta, yo creo que uno es socio de quien es socio en la vida, y Carolina Toá está yendo a una primaria con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Me costaría creer que alguien que un día asocia con el Partido Comunista, el otro día busque sociedad. Porque usted buscó la centro derecha, pero entró a la centro derecha. Sepo. Esta idea de como de pololear para todos lados es poliamor, en el fondo. Ella tomó una decisión. Yo tengo mucho respeto por Carolina Toá, pero finalmente ella decidió que su socia se llama Janet Jara, que su compañero de vuelo se llama Gonzalo Vinter, y sería raro que alguien de centro derecha diga que con ella, que estaba de acuerdo en ser parte de una coalición de gobierno, de un gobierno y de una primaria, cambie tan diametralmente para ahora decir que hay votos de ella que piensan diametralmente lo contrario. En la política la honestidad es lo más importante. Uno toma definiciones. Yo soy una persona de centro y decidió que su coalición o lo que él creía se veía mejor representado en la centro derecha orgullosamente. No le iba a decir a alguien que está a la izquierda que vote por mí, porque ese es otro proyecto político. Y yo creo que el problema de Carolina Toá es exactamente eso. Eligió mal su barrio y eso va a significar probablemente una derrota en el corto plazo, y también esta idea como diáspora que sufre el socialismo democrático de no encontrar domicilio simplemente porque no ha tenido el coraje para separarse por el pegamento que se llama el poder de socios que no quiere tener. Yo nunca había visto una primaria, yo tuve diferencias con Lavín, pero nunca encontré una primaria que hubiera una candidata que dijera: yo no quiero que gobierne el que está al lado mío. Las ideas de él son malas en el mundo, las ideas de él son malas en este país y no creo que lidere la coalición. Entonces, ¿por qué va a una primaria con ellos? Por uno se casa con quien no quiere darse besos, pololear, comer en las noches, y eso creo que es la gran contradicción vital que sufre el socialismo democrático en Chile. Alcalde Sebastián Sichel, nuevamente gracias por acompañarnos, alcalde, que esté bien. Muchas gracias a ustedes y todo mi cariño. Hasta luego, gracias. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más de Noticias 24.